Buenos días, bienvenidos a Capilla Calvario, Iglesia del Camino, aquí en Pajacuará, Michoacán. Soy el pastor Cristóbal García y dándole de nuevo la bienvenida a todos los que se van conectando. Ya nos emparejamos en el horario, estamos ahorita en el centro del mismo horario de los Estados Unidos, así que los que ya tienen la costumbre de estar con nosotros, ojalá tengan sus Biblias, que la gracia y la paz de Dios esté con ustedes y que estén preparados para recibir en este domingo de comunión, recibir la palabra de nuestro Señor. Como saben, aquí nos caracterizamos por leer versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, y estamos pasando por el libro de los Hechos. Estamos ahorita en el capítulo 21 precisamente del libro de los Hechos. Vamos a leer los primeros 16, 17, porque la próxima semana también empezaremos en el versículo 17, así que es capítulo 21 del libro de los Hechos. Ojalá tengan su Biblia con ustedes y mientras la estén buscando, solamente les sugiero, les pido y les decimos que nos tengan en oración, que el Señor haga una gran obra aquí en esta región de Michoacán y que podamos predicar su evangelio, que la gente venga al conocimiento de la palabra de Dios y cuando nos levanten en oración, acuérdense de tenernos, que el Señor provea los vehículos, abra las puertas que necesitamos que abra para que la gente venga a escuchar su palabra. Y ya con saludarlos vamos a pasarnos de lleno a nuestro estudio, capítulo 21, los primeros 16 versículos. Vamos a leer 17, pues, es la palabra del Señor. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos que nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán a manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedamos. Y el 17 dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Señor, te damos muchas gracias de nuevo por su palabra, Señor. Mientras estudiamos su palabra, Señor, en lo que la trayectoria de Pablo, le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo sea el que nos enseñe, que nos instruya, que nos dé de comer de su palabra para fortalecer nuestro caminar con usted, Señor. Ayúdenos a fortalecer nuestra fe, ayúdenos a ser
totalmente siervos suyos, Señor. Y denos más de usted este domingo de comunión, Señor. Prepare nuestros corazones para recibirla. Gracias por su presencia en este lugar. Gracias por los que nos están acompañando, Señor. Llénenos con su Espíritu. Usted es capaz y poderoso para estar aquí y allá donde están los hermanos acompañándonos en la palabra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor le damos. Amén. Pues estábamos viendo cómo Pablo había dejado Efeso, cómo también tuvo la verdad, un tiempo con los ancianos y con los líderes, instruyéndoles cómo cuidar la iglesia. Y después vemos aquí el versículo 1 del capítulo 21, dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Vemos que aquí la palabra en el idioma original de separarnos de ellos fue literalmente arrancarse de ellos. Porque acuérdense que Pablo se pasó 3 años en Efeso, y él, aunque había mucha batalla, también hubo mucha bendición con los que estaban allí en la iglesia que él fundó precisamente en Efeso. Y por eso dicen, después de separarnos, de arrancarnos, era el amor. Y en este estudio vamos a ver cómo el amor de los cristianos el uno con el otro es de veras verdaderamente entrañable. Y vemos aquí que el primer dolor de corazón para Pablo y sus compañeros fue separarse de los ancianos en Efeso. Era literalmente arrancarse sentimentalmente, saber que ya no nos iban a ver más, como les dijo la vez pasada, que sabían ellos y Pablo que no se volverían a ver. Por eso era ese amor verdadero, ese amor fraternal, ese amor que solamente en Jesús se puede tener con los hermanos. Y fue de verdad muy difícil para ellos separarse los unos con los otros. Y eso pasa porque recordamos que hubo muchas lágrimas, mucho dolor de corazón, que no querían que se fuera, pero al fin y al cabo tenía que irse. Pero el amor de los cristianos abunda cuando son verdaderamente, están en un solo corazón, y es como teje el corazón el Señor, un cristiano con otro cristiano, que se tejen tanto en el amor con el Espíritu Santo, que es de verdad un verdadero amor, más amor de familia, más que amor de amigos, simplemente es un amor fraternal en el Señor. Y eso lo pudimos ver en la vez pasada, al final de nuestro estudio del capítulo 20, cuando Pablo se desprendió, como dice aquí, se despegó, se arrancó de sus hermanos de Efeso, ahí cuando estaban separándose, cuando se despidieron. Y aquí dice que también se fueron de ahí con los compañeros. Podemos notar que aquí el doctor Lucas está acompañando nuevamente a Pablo, que sabemos que un tiempo se alejó porque Pablo lo dejó seguramente encargado en la iglesia en Filipo, y aquí anda otra vez en el grupo él. Por eso se incluye en la lectura el grupo de compañeros y los discípulos de ellos que estaban allí. Así que de Mileto a Cos, luego a Rodas, después a Patara, un viaje como que les tomó un total de 3 días caminando. Así que hasta que llegaron a ese puerto donde ancló un barco. Y aquí nos dice el versículo 2 y 3 del capítulo 21 de los Hechos: y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Así que en este punto Pablo ya nada más tenía 30 días más o menos. Acordémonos que cuando estaba en Efeso tenía como unos 70 días más o menos, 50 días, perdón, menos de 50 días. Y aquí ya tenía 30 días para llegar a Jerusalén al tiempo de celebrar el día de Pentecostés. Parece ser que este sería el primer contacto de Pablo con los creyentes de Tiro, porque es muy posible que la persecución de la iglesia en Jerusalén, los creyentes empezaron la iglesia ahí en ese lugar de Tiro. Dice en el libro de los Hechos, cuando lo estudiamos,
el capítulo 11, versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Aquí vemos que cuando la esparción, cuando huyeron de la persecución, fue de manera que se hizo la iglesia ahí en Tiro, porque ahí no había todavía sinagoga, que es la misma área que vemos que está pasando ahorita Pablo. Ya había cristianos en ese lugar. El versículo 4 nos dice: hallados los discípulos, quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Así que vemos aquí que ellos buscaron, porque hallaron, y dice que buscaron a ver si había cristianos en ese lugar. Parece que tuvieron que buscar a todos los creyentes, así que parece que había una pequeña asamblea. Aparentemente no había sinagoga, se reunían en casas, como vemos que era muy común en la iglesia temprana. Y se quedaron una semana completa allí con los santos, mientras descargaba el barco. Tenían que esperar que los barcos descargaran y volvieran a cargar para seguir su camino a los demás puertos. Y ahí vemos la advertencia que se le da por medio del Espíritu Santo del peligro que le esperaba a Pablo en Jerusalén. Pero esto no quiere decir que no debería ir. Los discípulos simplemente no querían que fuera, que se quedara ahí con ellos, o que no se parara, no pusiera pie en Jerusalén, porque le esperaba maltrato, le esperaba prisión y hasta quizá la muerte. Eso ya lo vimos la vez pasada. No querían que fuera por el amor que le tenían a él, no querían que le pasara nada. Esto vemos aquí, y más adelante vamos a ver que esto no era una prohibición que fuera a Jerusalén, pero estaba establecido que el amor de los cristianos para con Pablo no querían que él fuera. Pero él claramente ya había dicho desde el capítulo 20 que él había establecido claramente que estaba sujeto al Espíritu Santo, y él sabía que tenía que ir. El versículo 5 y 6 nos dicen: cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta afuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a su casa. Vemos aquí primero la demostración de amor que se tienen entre ellos. Solamente duraron una semana ahí, pero ellos estaban en amor que solamente el Espíritu Santo puede dar. Ya habían despertado ese amor, ya habían formado esa relación, porque tienen al mismo Dios, al mismo Jesucristo, sirven al mismo Rey de Reyes, y eso los une entrañablemente. Y ese va a ser el tema de nuestro estudio básicamente, porque vamos a seguir viendo esta demostración de amor entre cristianos. Y vemos también aquí una seña del espíritu de esta gente de ese lugar, porque se pusieron de rodillas en la playa a orar. Y sabemos que nosotros que el inclinarse y el ponerse de rodillas es la demostración de sumisión que podemos tener. Algo nos pasa no solamente a nuestro cuerpo, pero también a nuestro espíritu cuando nos arrodillamos a orar al Señor. Es una total demostración de sumisión. Y ellos estaban sumidos. Sabemos que le dijeron: no vayas, Pablo. Pero Pablo continúa con su camino. Y ellos lo que hacen es se ponen a orar. Es la mejor manera de orar los unos por los otros. De siempre levantarnos en oración con ese amor de hermanos que tenemos. Y después de orar, dice aquí que se fueron ellos para su casa después que se subieron al barco ellos. Sabemos que Pablo quería ir a Jerusalén porque dedicó la mayor parte de su tercer viaje misionero. Aquí ya está yéndose de regreso después de su viaje misionero, al tercero, y eso lo dedicó a llevar la ofrenda de amor a los judíos en Judea. Y era una manera de practicar para Pablo, una práctica de los gentiles, de demostrar su amor y su unidad con los hermanos y hermanas judíos allá en Jerusalén. De una forma era pagar que compartieran el evangelio con ellos, agradecerles y pagarles.
No es que les debía nada ni que tenían que darles nada. Pero eso es lo que demostró Pablo en Romanos 15, en el versículo 25 y 27, donde dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles a los materiales. Y ya hemos pasado esto antes, pero también sabemos que la persecución en Jerusalén era muy recia, y los creyentes que se convertían y dejaban la religión, el judaísmo, eran expulsados de sus casas, eran desheredados, eran divorciados, eran abandonados, y se concentraban, y era gente muy pobre, muy necesitada. Y la gente, los nuevos cristianos, los gentiles, los no judíos, se creían con deuda, y decir, bueno, si estos permitieron que se nos diera el evangelio, que compartieron el evangelio con nosotros, ¿qué más podemos hacer nosotros que ayudarlos en su tiempo de necesidad? Y esa era la manera que ellos podían pagarle eso. Y nosotros muchas veces tenemos por costumbre, todo en este mundo materialista que vivimos hoy en día, en ese tiempo donde cada quien se preocupa por cada cual, a veces no levantamos en oración a los otros hermanos, teniéndolos por sus necesidades. Muchas veces ni nos importan las necesidades de los demás. Vivimos la vida, vamos a los domingos, sobre todo allá en Estados Unidos, donde es mucho más conglomerada la religión cristiana, o la fe cristiana, ¿no? Debo decir, en vez de religión. La gente va y viene, y a veces se nos olvida que hay necesidades. Sí, dan sus donaciones en las iglesias, cual debe de ser, pero muchas veces se nos olvida que hay gente necesitada. Pero sabemos que también Dios suple esas necesidades. El Señor movió aquí a Pablo a hacer una colecta, que los hermanos gentiles se decidieron a mandárselos a los judíos, y era Dios proveyendo por los judíos en Jerusalén a las necesidades que ellos tenían en su pobreza, y ellos tuvieron a bien, como dice Pablo, mandarles esta dádiva. Así que la iglesia, había una constante amenaza por parte de los judíos extremistas. También eso es lo que había. Sabemos que Pablo es lo que batallaba en cada parte donde iba. Cada lugar, cada iglesia que plantaba, había judíos extremistas, los llamados judaítas. Sabemos con el capítulo 15 cómo Pablo y su acompañante, ellos batallaron mucho con estos hombres que eran legalistas, que querían que los gentiles se convirtieran primero al judaísmo y que se hicieran la ley de Moisés antes que ser cristianos. Y era una batalla que tenía Pablo con ellos. Donde quiera que Pablo iba, esos extremistas también estaban ahí, trataban de estorbar a la obra. Pablo realmente esperaba que esta visita a Jerusalén, con la ofrenda que llevaba, ayudaría a fortalecer el compañerismo entre judíos y gentiles. Así que después de una semana, con Pablo allí y el grupo ya se van. Se puede sentir el amor que se demuestran los unos a los otros, orando juntos ahí en la playa. Rogaban a Pablo que no fuera, porque sabían lo que le esperaba, pero se lo dejaron todo a Dios a fin de cuentas. Y el Espíritu de Dios se fortaleció a las dos partes, a los que iban a seguir su camino y a los que se quedaban, seguramente siguiendo orando por Pablo. Y así muchas veces que cuando hay religiosidad, como que se pierde la noción de lo que es una relación con Jesucristo. Se pierde la noción y el enemigo entra. El enemigo entra en las iglesias donde no se sostiene la palabra de Dios. La vez pasada estudiamos y el tema se dio de que tenemos que ser agradecidos con aquellos
hombres que han peleado porque la palabra de Dios se distribuyera. Aquellos que han traducido la palabra de Dios también. Porque fue una batalla, no solamente que agarraron la Biblia en el idioma original, en el arameo y el griego, era batallas porque había fuerzas, había autoridades, había gente que estorbaba, que llamaba a herejes a todos aquellos que no estaban de acuerdo con lo que la iglesia establecida enseñaba. Así que sigue siendo lo mismo hoy. La palabra de Dios, donde no está fundada, donde no hay un fundamento, una base solidificada en el nombre de Jesucristo y su palabra, no hay edificación arriba, no crecimiento, no hay esa manera de fortalecer los cimientos de una iglesia. Así como toda la iglesia nos contamos, bueno, la iglesia cristiana es abundante, mundial, pero también hay las iglesias individuales donde se tiene que fortalecer. Las iglesias son para alimentarse de la palabra, para leer la palabra y edificarnos, de saber lo que dice la palabra para vivir de una vida agradable al Señor. No es darle nosotros nuestra propia explicación porque es lo que queremos explicar. Eso es lo que la palabra del Señor dice, mantenemos el contexto y sabemos el por qué, cuándo y quién. Eso es lo que tiene que ser las bases para leer la palabra del Señor. ¿Qué es lo que la palabra quiere decir? Aquí estamos viendo que Pablo está viajando, pero está viajando en batalla ya. Tiene gente que lo ayuda y donde quiera que va están los hermanos cristianos que le fortalecen su espíritu y le ayudan y oran por él. Y es importante saber, pero el viaje continúa. El versículo 7 nos dice: y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Tolemaida era un puerto ancestral, pero vemos que solamente es otra parada más de ese barco donde iban ellos. Y fue nombrado así solamente como manera histórica, porque sabemos que Lucas se enfatiza lugares y fechas para saber que está hablando de algo que no es un cuento, es historia real, lo que está pasando. Así que llegaron a ese lugar que se llama Tolemaida porque un egipcio llamado Ptolomeo lo nombró así, era para perpetuar su nombre, pero ahora ya se llama diferente. Así que llegaron ellos y estaban acerca ahí, solamente tuvieron un día con los hermanos de ese lugar. Pero aquí vemos que las iglesias ya estaban por donde quiera que iban, ya había cristianos. El versículo 8 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Esto aquí debe haber sido por lo menos tenso entre Pablo y Felipe, porque llegaron allí a su casa, como dice aquí. Así que sabemos que Felipe es el evangelista, y dice aquí, lo identifica, que es uno de los 7. ¿Uno de los 7 qué? Nos acordaremos en el capítulo 6 de los Hechos, cuando los apóstoles estaban sirviendo mesa y también estaban enseñando la palabra, que dijeron: esto es mucho trabajo, vamos a escoger a 7 hombres de buen testimonio para que ayuden. Entonces Felipe era uno de ellos, y nos acordamos que también Esteban era uno de ellos. ¿Y quién estuvo envuelto en la muerte de Esteban? El apóstol Pablo. Fue el que estuvo de acuerdo en cuidarle la ropa a los que apedrearon a Esteban para matarlo. Así que por eso digo que esta escena tuvo que haber sido muy tensa, porque allí estaba uno de los asesinos de Esteban. Felipe era un gran hombre evangelista, como lo nombra aquí, porque él sí trabajó mucho para el Señor. Vemos en Hechos 8, cuando estudiamos ahí, vimos que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Fue el que llevó el evangelio a Samaria. Y después de evangelizar a Samaria, llamó a Pedro y a Juan para que oraran por la gente allí, les impusieran las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Nos acordamos de eso. También vimos también en el 8:40, en el versículo 40,
donde dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Así que era un predicador, un evangelista, era un hombre de Dios totalmente, y parece que llegó y se plantó en Cesarea. Ahí fue su casa. Ahí en el versículo 6 vimos, en el capítulo 6 vimos que Felipe sirvió junto a Esteban una vez más. Eran compañeros y amigos sirviendo las mesas mientras los apóstoles enseñaban la palabra. Así, no nos dice aquí nada, así que no podemos decir nada. No nos dice que hubo, si hubo un reclamo de Felipe a Pablo, no sabemos nada y así lo vamos a dejar. Solamente es bueno notar que este Felipe supo quién fue y qué hizo Pablo antes de su conversión. Y aquí vemos que ya Pablo ya se quedó en la casa de Felipe sin ningún problema. Y aquí también nos dice en el versículo 9 de Hechos 21, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Hay muchos malos maestros que quieren usar esto para decir que ahorita pueden tener profetas en sus iglesias, que pueden tener muchachas y mujeres profetizando, pero es lo que vemos aquí es que se cumplió la palabra, lo que dijo Pedro, en el capítulo 2 de los Hechos, acerca de los jóvenes que tendrían el don del Espíritu Santo de profetizar y proclamar la verdad de Dios. El Nuevo Testamento todavía no se escribía, así que el don de la profecía todavía era necesario en la iglesia temprana. Así que no nos confundamos y no permitamos que haya estos lugares donde dice, bueno, ahora la hermana va a profetizar, o la jovencita o el jovencito va a profetizar. De eso no se trata. Tenemos que tener la consistencia. Ahora ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos que saber que ellos también ya tenían el Espíritu Santo ahí. Pero el Nuevo Testamento como tal todavía no era escrito, así que se necesitaba el don de la profecía en ese tiempo. Todavía hay el don de la profecía, pero no es como lo enseñan las religiones. El don de la profecía se da por el Espíritu Santo y se da solamente bajo su poder. Muchas veces la gente que tiene profecías tiene hasta miedo de decirla, pero cuando son falsos maestros no tienen ningún problema en decir, yo profetizo que este día esto y el otro, y aunque no se suceda eso, como ahora en el tiempo vimos muchos farsantes en el tiempo del COVID, de la enfermedad, del coronavirus, como muchos querían atar, según ellos, a la pandemia, a la enfermedad, querían atarla y deshacerla, y para mañana de 15 días se acabó porque yo te ato, y yo profetizo que se va a acabar, y no, hombre, nos dio una friega por 2 años, y la verdad es que esas profecías no se llevaron a cabo porque son falsas. Y todo esto para decir que en ese tiempo sí era necesario el don de la profecía que era otorgado por el Espíritu Santo. Y continuando aquí con nuestro estudio en el capítulo 21, versículo 10 y 11 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles, a los romanos. Mientras Pablo descansa en Cesarea, el profeta llegó, este profeta Agabo, y hizo su demostración muy dramáticamente, por cierto, porque él la actuó, lo hizo de bulto, como dice aquí la escritura. Y mientras él estaba descansando, viene a darle la segunda advertencia. Sabemos que en Tiro ya le habían dado la primera advertencia a los hermanos allí, y ahora la segunda advertencia del Señor. Como hace 15 años atrás, Pablo y Agabo ya se conocían. Trabajaron juntos, por cierto, en el programa contra la hambruna en Judea, cuando llegó la gran hambre en ese lugar, y eso lo podemos ver en Hechos, cuando estudiamos los Hechos, el capítulo 11, ahí vimos el 27 y 30, donde dice, aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra,
habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces ahí ya vemos que Agabo ya se conocía con Pablo, así que no eran ningunos extraños. La forma en que llegó Agabo actuando la escena, cómo le iba a pasar, fue de manera muy dramática, pero esa era la manera de ser de Agabo, mostrando de bulto, atándose a sí mismo con el cinto de Pablo, diciendo que eso le pasaría cuando llegara a Jerusalén. Y vemos aquí cómo también otra vez se compungieron los corazones de los hermanos, y se incluye el doctor Lucas. Ahí dice: al oír esto le rogamos, dice el 12 al 14, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, dice aquí Lucas, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Así como los creyentes de Tiro, también los creyentes de Cesarea le rogaron a Pablo que no fuera a Jerusalén. La iglesia podía fácilmente escoger varones valientes. Decir: Pablo, tú quédate aquí, reposa, descansa, no hagas nada. Podemos tener varones fuertes de la iglesia que pueden llevar esta ofrenda y entregárselas a los creyentes allá en Jerusalén. La ofrenda de amor puede ser llevada por ellos y llevársela a Santiago o a Jacob, que era el líder de la iglesia en Jerusalén. Y de manera que sería, así que no sería necesario para Pablo que fuera en persona. Pero Pablo les cayó, les dijo que él estaba dispuesto no solamente a ser amarrado, atado, pero también a morir si era necesario por el nombre del Señor Jesucristo. Aquí podemos hacer una pausa para considerar si Pablo hizo bien o mal. Y sabemos que hizo bien porque es la obra del Espíritu Santo. Aquí solamente fueron advertencias lo que le esperaba en Jerusalén. Pero el Espíritu nunca le dijo: no subas. Como sabemos, en su primer viaje misionero, por ejemplo, el Espíritu no lo dejó ir a Efeso. ¿Se acuerdan cuando Efeso está en el área de Asia, que él lo nombraba Asia, que es Turquía en estos días? Que dijo a Pablo: queríamos ir a Asia, pero el Espíritu nos estorbó. O sea que no lo dejó ir. Y aquí le está diciendo lo que le va a pasar, mas no es una prohibición para que no vaya a Jerusalén. Más bien es una manera de que considere que esté listo para lo que le viene en Jerusalén, lo que le va a pasar. Así que sabemos por sus cartas y por sus epístolas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. También sabemos que él mismo dijo que estaba sujetado al Espíritu. Algunos pueden argumentar que las advertencias repetidas eran alarmas para que se mantuviera alejado de Jerusalén. Él mismo ya lo había escrito a los romanos acerca de los peligros en Judea, y también le compartió a los líderes en Efeso. Entonces nos acordamos de eso. En Hechos 20, nos acordamos que apenas lo leímos la vez pasada. Ahora aquí, ligado al Espíritu, dijo él en el Hechos 20, 22 y 23. He aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Así que las veces pasadas el Espíritu le prohibía, no le dejaba llegar a esos lugares que él quería ir. Pero ahorita nomás le está diciendo lo que le espera al llegar a esos lugares. Y todo podemos ver que está llevando a cabo la voluntad de Dios. En ningún momento Agabo le prohibió ir a Jerusalén tampoco. Él solamente le enseñó lo que le esperaba cuando llegara allá. Además, el Señor mismo dijo muy pronto en su conversación, cuando se salvó Pablo. Nos recordamos en esa dramática también escena cuando el Señor le alumbró el camino y le cegó los ojos a Pablo y cayó del caballo al suelo. ¿Y qué le dijo él a Ananías? Ok,
que fuera allí a donde estaba Pablo, esperando en Hechos 9. Eso lo vimos en el versículo 15 y 16, cuando el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y esto se está llevando a cabo aquí, porque Pablo va a llegar a Jerusalén, y vamos a ver en nuestros consecuentes estudios que él va a predicarle a los reyes, y va a estar en presencia de reyes sin autoridades, y les va a predicar el evangelio a ellos también. Así que se está llevando a cabo lo que Jesús dijo en Hechos 9, cuando le dijo a Ananías: ve y ora por él y úngelo, porque le espera. Y vemos que desde su conversión Pablo sufría, pero nada lo detenía, porque sabía y estaba confiado en que tenía que entregar el mensaje del evangelio donde quiera que fuera. Eso sí es de veras entregado. El 15 y el 16 nos dice aquí, ya para terminar, dice: después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, dice el 17, y ese volveremos a estudiarlo la próxima vez que estemos aquí. Dice: cuando lleguemos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Aquí vemos que los discípulos acompañaron a Pablo, probablemente querían también celebrar la fiesta allí, pero también querían acompañarlo, no lo dejaban solo. Y convenientemente en Cesarea también estaba este hombre Nasón, que vivía precisamente en Jerusalén. El viaje era de unos 100 kilómetros de allí de Cesarea a Jerusalén, y que les tomó por lo menos 3 días caminando. Así que vemos todo esto, todo, como les dije al principio, que vemos el amor de los cristianos unos por otros, que en esta ocasión los que se quedaban atrás oraban por Pablo. Algunos les decían: no vayas, te van a pasar malas cosas allá, pero se quedaban orando por él. Y aquí otros no lo dejaron solo. Vemos que a Lucas y sus acompañantes siguieron con él y llegaron a la casa de Nasón, que vivía en Jerusalén. Aquí dice que este hombre se le conoce como un antiguo discípulo, o que quizás quieran decir que este hombre se hizo cristiano el día de Pentecostés, cuando Pedro en el capítulo 2 dijo el gran sermón, y que el Espíritu Santo cayó sobre todos los 120 personas ahí que estaban. Quizás él eso, o quizás en otra ocasión, pero era un hombre ya maduro en el Señor, ya caminando con Jesús. Y esto era como Dios proveyéndole lugar a Pablo para dónde quedarse, seguro antes de que empezara el sufrimiento que ya le esperaba. Así que este hombre ya tenía muchos años en el Señor, se convirtió bajo el sermón de Pedro, o quizás también como fue bajo Bernabé, uno de los dos, pero eso no es discusión. El hecho es de que este hombre ya tenía muchos años convertido, tenía el don de la hospitalidad, y eso ayudó a Pablo en su tiempo estratégico para su ministerio. No se nos dice mucho solamente que la iglesia lo recibió con gozo, pero sabemos que él llevaba un regalo para ellos, ayuda económica, la donación de amor de los demás gentiles. Así que vemos el compañerismo gozándose en la compañía de sus hermanos en Cristo. Lo que llama la atención también es el compañerismo, los compañeros de Pablo, que no lo dejaron solo. Y eso es importante, porque los hermanos no se dejan solos. Siempre está como dije hace rato, se teje el corazón. Y cuando hay una verdadera fe en Jesucristo, se atan tanto que es un amor entrañable, un amor cristiano, un amor puro, un amor agape, que es el que prevalece sobre los cristianos. En Proverbios 17 dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Así que eso es lo que clasifica y lo que podemos decir de estos hermanos que acompañaban a Pablo, que nunca lo dejaron solo.
Y eso es básicamente que lo que vemos, el amor al hermano. Como vemos aquí, ellos no tenían ningún freno en decirle, no vayas porque te va a pasar algo malo, ya sabemos que te va a pagar. Porque ellos le decían lo que le debe decir. Y eso nosotros tenemos que tener esa consideración con los hermanos también. De orar por ellos continuamente y de decirles, el Espíritu Santo dice esto y esto. Y tenemos que decirles, aunque sean cosas que no son muy agradables de escuchar. Pero por eso obra el Espíritu Santo en los cristianos. Ya sea para bendecir o para advertir. En esta ocasión le advirtieron al Pablo. Porque no sabían que el Espíritu Santo ya lo tenía bien amarrado porque tenía que ir allá. Y era su destino llegar a Jerusalén. Pero ellos le advirtieron de todas maneras. Y eso es el amor de los cristianos para los demás cristianos. Prevenirles y avisarles. Ya si ellos tienen el discernimiento del Espíritu, entonces van a obrar de acuerdo a la voluntad de Dios como lo hizo Pablo. Y ya después veremos cómo se desenlace, estoy llegando a Jerusalén, cómo lo usa el Señor ahí en medio del sufrimiento también a este apóstol Pablo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Mientras preparan nuestros corazones para la comunión, Señor, le pedimos que limpie nuestros corazones, Señor. Que quite todo ese pecado, eso que nos puede estorbar de tener una comunión, una relación con usted, Señor. Bendiga, Señor, este día. Bendiga nuestros corazones. Acompáñenos durante el día, Señor, y siga ministrándonos. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo reine sobre nosotros, que nos llene a rebosar y que esté con todos los que están a la distancia y todos los que estamos aquí también, Señor. Pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas tardes. Y también sabemos que en la comunión, cuando el Señor estaba a punto de morir en esa alcoba alta, estaba con sus discípulos. Ya había apartado a Judas cuando él había dicho que uno de ellos lo iba a traicionar. Y Judas, uno terminó diciendo, ¿soy yo, Señor? Y dijo Jesús, tú lo has dicho. Ve y haz lo que tienes que hacer. Saliendo Judas de ese lugar, el Señor partió el pan y se los dio a los discípulos diciendo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Pero él no se refería que el pan era su cuerpo. Está diciendo que así va a ser mutilado, ensangrentado y azotado su cuerpo para la salvación de los pecadores. Y él dijo, este es mi cuerpo, hacer esto en conmemoración mía, y por eso estamos celebrando que Él se dejó castigar para nuestra salvación. Así que respetuosamente agradecidos, vamos a dar gracias al Señor tomando parte. Dicen que ahí estaba mismo en las Escrituras que sacó una copa también, y cuando llenó de vino la levantó diciendo, esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes para el perdón de sus pecados. Él no se refería a que su sangre estaba en la copa, se refería a que su sangre iba a ser derramada en la cruz, porque no había otra manera de lavar los pecados de la humanidad, pero de que su sangre iba a ser lo que iba a purificar, para que la gente que viniera a Él pudiera ser contada como justa ante los ojos de Dios, gracias a su sangre derramada. Así que con agradecimiento tomemos parte. El Señor, le damos gracias por permitirnos de nuevo venir a este lugar. Le damos gracias, Señor, que podemos conocer su palabra, que podemos estar instruidos, Señor, y que no permitamos que nadie nos engañe. Que sabemos su carácter, sabemos de su gracia, sabemos de su amor, de su presencia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tengan una gran semana en el Señor. Acuérdense que vamos a tener el estudio al rato en YouTube, para aquellos que prefieren YouTube también. Y que Dios los bendiga grandemente y sigan manteniéndose en oración. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.